Convencido de que los políticos, y lo decía en mi comparecencia en el Congreso, hablamos demasiado. No hay ningún tipo de reproche e insisto, lo verdaderamente importante es que seamos un gobierno feminista y que nos pongamos al frente de Europa en una lucha absolutamente importante como es la igualdad y erradicar cualquier tipo de violencia, pero también la violencia sexual. Buenas noches. La mecha ha vuelto a prender en el gobierno socialcomunista. Las diferencias entre PSOE y Podemos vuelven a hacerse notables con una guerra a cuenta de la ley de libertad sexual que ellos mismos se han encargado de hacer pública. Este anteproyecto de ley lo firma Irene Montero, pero en realidad ha sido Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, los que lo han salvado. Y es que a un día de que llegase al Consejo de Ministros tuvieron que revisarlo ante los numerosos errores que se encontraron. Desde las filas moradas vierten sus críticas advirtiendo de machismo en el seno del gobierno, mientras que otras voces apelan al feminismo. Parece que la batalla se ha iniciado por ver quién es el más feminista de todos. No es la primera bronca que surge entre ellos. En el gobierno quitan importancia, aseguran que diferencias hay en todos los proyectos. Sin embargo, son los mismos que aseguraron que habría muchas voces y una sola palabra. Parece que finalmente hay muchas voces y también muchas palabras. Segundo fallecido en España por coronavirus. Se trata de un hombre de 82 años que ha muerto después de que esta mañana se haya confirmado su positivo. Tenía enfermedades crónicas y también neumonía. Este se une al fallecido con COVID-19 que ha confirmado Valencia, el primer deceso fuera de Asia. De momento en nuestro país no se toma la medida de cerrar colegios y universidades. Pablo Iglesias ha sufrido el jarabe democrático que él defendía. El dirigente morado ha acudido a la Facultad de Políticas de la Complutense para dar una conferencia. Varios jóvenes se han levantado de sus sitios para tacharle de traidor y de vendeobreros. Agresión a un militante de Vox en Pontevedra. Se trata de un hombre que estaba en un puesto de información cuando un ciclista le golpeó fuertemente en la cabeza. El coordinador de esta formación en Cangas de Morrazo ya ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil. El Senado aprueba la senda de estabilidad presupuestaria. Este miércoles ha llegado a la Cámara Baja después de hacerlo en el Congreso de los Diputados y ha salido adelante. Ahora que el Ejecutivo ha obtenido el respaldo del Senado, empezará a elaborar el proyecto de presupuestos de este 2020. Esperan tener las cuentas antes de verano. El supermartes de Estados Unidos deja un cara a cara entre Joe Biden y Bernie Sanders en el Partido Demócrata. La jornada con más elecciones en el proceso de nominación del candidato a las presidenciales de noviembre allana el camino a Biden. Por el momento parece que será él quien se enfrente a Donald Trump, más aún después de que Michael Bloomberg haya anunciado su retirada. No es necesario cerrar los colegios. Ahora mismo no tiene sentido, por múltiples razones. La transmisión se produce como se produce y lo que no podemos es plantear acciones que asuman mecanismos de transmisión que no son los reales. Eso por un lado. La transmisión se transmite a personas cercanas con condiciones y en situaciones concretas. En algunos sitios se tienen que aplicar de forma más amplia, en otros menos amplia, y eso lo tiene que valorar cada comunidad autónoma a través de sus servicios de salud pública y de riesgos laborales. Segundo, la opción de cerrar colegios ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa en la sociedad, en la población en general, pero sí que podría incrementarlo para algunos focos de interés. No se toman más medidas a pesar de que el coronavirus ya se cobra más de 200 casos en España. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo hacen pública una guía para las empresas. Además, esta misma tarde, a última hora, hemos conocido un segundo fallecimiento. Un hombre de 82 años que esta misma mañana ha sido diagnosticado en Vizcaya. Ya presentaba un cuadro de enfermedades crónicas y también neumonía. Como decíamos, el Ministerio hace pública una guía para las empresas. En ese documento, el Ejecutivo solicita
solicita a las empresas que paralicen su actividad si hay riesgo de contagio. A mandar un mensaje de tranquilidad, cautela y precaución. Lo único que estamos haciendo es lanzar una guía preventiva, ¿de acuerdo? No pasa nada, no pasa nada. En los puestos de trabajo sigamos haciendo las cosas con normalidad y lo que sí estamos tomando medidas que son de todo tipo precautorias, ¿de acuerdo? Tranquilidad, tanto empresarios como trabajadores. También les digo que estas normas ya estaban incorporadas en nuestra legislación y que incluso hay tipos penales que abordan estas situaciones en caso de incumplimientos. Entre los positivos, 3 niños contagiados. Se trata de 2 menores de 4 y 11 años en Guadalajara y una menor de 4 en Madrid. Los casos de estos 3 menores habían mantenido contactos previos con otros ya detectados. La niña madrileña está en el Colegio Paraíso Sagrados Corazones, en calle Padre Damián de Madrid. Este centro ha repartido productos antisépticos escolares en todas las aulas como una medida de prevención tras confirmarse su caso. Su padre regresó hace 10 días de Bérgamo, del norte de Italia, y dio positivo por este coronavirus. Posteriormente, su mujer, la madre de la pequeña, también se empezó a encontrar mal y al someterse a las pruebas pertinentes se confirmó que estaba contagiada. En este centro escolar ha habido algunos padres que han decidido que sus hijos no fuesen a clase, pero la mayor parte del alumnado ha acudido con normalidad a las aulas. Nosotros de momento, pues tomando las medidas tanto por parte del colegio como nosotros en casa, yo creo que hay que tener cierta tranquilidad. Está en todo momento contactado con ellos. Estamos intentando llevar esto con toda la tranquilidad y con la normalidad posible. Con lo cual, teniendo en cuenta que es un sitio que está lleno de menores, por favor, respetad a los menores y respetad que intentemos hacer las cosas lo mejor posible. Esta pequeña se encontraba sintomática después de que los padres diesen positivo, pidieron que también se hiciese la prueba a la menor, ya que no les parecía bien que siguiese haciendo vida normal sin conocer realmente cuál era su estado. Ha sido este martes por la tarde cuando se confirmó el positivo de la menor, que tiene tos como principal síntoma. Hola a todos, somos los afectados. Estamos afortunadamente en casa y bien. Mi marido regresó de Italia desde Bérgamo el sábado 22 de febrero. En su casa y en su empresa no hay contagios y siguen sin haberlos. Me empecé a encontrar mal el martes, dolor de garganta, paliza, diarrea, dolor en el pecho. Mi marido como una rosa. Llamé al 112 y me dijeron que como él estaba asintomático, que fuese a mi médico. Finalmente nos han hecho la prueba a mí, pero se negaron a hacérselo a porque según ellos los niños no lo pillan. Me dicen que mande a la niña con algún familiar al colegio porque está asintomática. Les ruego que le hagan la prueba porque me parece inmoral mandarla a algún sitio sin saber su estado. Por la tarde confirmaron que también es positivo. Todas las alertas se han activado tras conocer que el pasado 13 de febrero falleció un hombre en Valencia a causa del COVID-19. Se trata de la primera muerte fuera de Asia por coronavirus. El fallecido de 69 años había viajado por Asia y en concreto había pernoctado en la capital de Nepal, donde por el momento no hay ningún caso confirmado. A este hombre se le ha practicado una necropsia, el examen de causas de muerte mediante análisis directos y toma de muestras que ha confirmado que presentaba el patógeno. Se ha activado el protocolo para verificar que sus contactos más estrechos no han contraído la enfermedad. También se están investigando otros 2 casos de fallecidos para saber si han muerto a causa del coronavirus. Y a pesar de que Sanidad ha pedido que muchos eventos deportivos se jueguen a puerta cerrada, si parte de los aficionados proceden de zona de riesgo, el equipo de baloncesto de Valencia se ha empeñado hasta el último momento en tener público. El Valencia Basket Armani Milán finalmente va a celebrarse a puerta cerrada después de la reticencia del club, y es que en un primer momento alegaron que no habría seguidores italianos y por tanto no se darían las condiciones para que no hubiese público. Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, asegura que la ausencia de público es la opción menos mala y que así lo ha decidido el gobierno. Y nos vamos ya hasta Albacete. Tenemos conexión en directo con Cristina Moreno, estudiante de medicina que estaba haciendo prácticas en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hay varios contagiados por coronavirus en este hospital. ¿Cómo evolucionan los pacientes? ¿Cuál es su estado? Bueno, pues nosotros somos estudiantes, no tenemos muchísima información, pero bueno, hasta ayer estaban ingresados en planta, no estaban en UCI ni nada, así que pues suponemos que estables y bien. ¿Qué protocolo se está siguiendo con estos casos positivos? Bueno,
protocolo oficial a nosotros no nos ha llegado nada ni nos han informado de nada. Supondremos que los sanitarios tendrán algo más de información que nosotros, pero bueno, el aislamiento es en habitaciones normales que están en pasillos donde hay más pacientes con otras patologías y bueno, pues simplemente están en habitaciones donde hay carteles que pone paciente aislado, prohibido pasar, pero vamos, está a la mano de cualquiera y son habitaciones normales. Es decir, que cualquiera puede acceder a esas habitaciones donde hay pacientes con coronavirus. Sí, porque están en pasillos donde hay otros pacientes ingresados, donde hay familiares, donde hay estudiantes. ¿Os han dado información oficial sobre cómo actuar o formas de prevención? No, a los estudiantes como tal todavía no nos ha llegado información. Desde ayer estamos reclamándola y supuestamente hoy va a haber una reunión por parte del personal del hospital con gente de la universidad, pero esa reunión finalmente no se ha producido y la única información que tenemos pues es un poco, por así decirlo, extraoficial y a través de médicos conocidos y nos van llegando mensajes, pero no hay nada oficial todavía. ¿Se ha desatado en el hospital la psicosis por tener una mascarilla? Pues sí, un poco sí, la verdad, sobre todo más entre personal ajeno a los sanitarios, familiares y esa gente, y bueno, pues como medida pues han retirado las mascarillas que antes había por los pasillos, las han retirado, yo creo que más y más por precaución para que no haya desabastecimiento, porque si la gente las coge pues al final se acabarán. Como estudiante en prácticas, ¿van a seguir yendo al hospital o les han pedido que se queden en casa? Bueno, el SESCAM sacó una nota informativa diciéndonos como que como medida preventiva podríamos no asistir, pero como ya he dicho no hay ningún comunicado oficial y no tenemos ninguna información. Simplemente algunos médicos han recomendado que mejor que no vayamos al Hospital General, pero hay algunos compañeros que siguen yendo de otros cursos y al otro hospital también hay compañeros que van. Pues Cristina Moreno, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches. A vosotros, adiós. Peligran varios eventos como las fallas en Valencia o también la Semana Santa. Ya estamos en Cuaresma y comienzan los cultos. En el punto de mira están los besamanos y desde Sanidad han pedido que se extremen las medidas de higiene. Las medidas de prevención por el coronavirus también llegan hasta el ámbito religioso. De hecho, esta misma tarde el Arzobispado de Madrid ha pedido que no se besen las tallas religiosas, como la de Jesús de Medinaceli en esta iglesia, un besapiés programado para el próximo viernes que de momento está en vilo. Porque la principal recomendación de las autoridades es evitar las grandes aglomeraciones, pero para ellos que llevan más de 2 semanas en cola, la fe es más poderosa. La fe mueve montañas, hijo mío, montañas. Pero Manuela, que lleva más de 30 años viniendo, no lo asimila. Bueno, pues yo ahora mismo me estoy rompiendo la cabeza. Yo lo veo absurdo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Se puede besar y el que quiera lo besa y el que no, no. En esta cola hay muchos como ella. O mal, porque como no se sabe si se va a contagiar, es una tontería, porque entonces no podíamos salir ni a la puerta de la calle. Un poco exagerado, ¿no crees tú? Pero hay otros que entienden la medida y también la apoyan. Porque inclusive no estando el coronavirus, yo tampoco dejaría besar, porque todo el mundo besando, aunque pasan el pañito, pero es antihigiénico. Y aunque no besemos, vamos a pasar delante de Jesús. Porque el coronavirus no se interpone en sus promesas. Aquí nos dejen pasar, llueve o truene, hemos estado. O sea, que otra cosa más llevaremos encima. En las iglesias se ha decidido quitar el agua de las pilas bautismales y dar la comunión en la mano, además de evitar el contacto físico al darse la paz, unas medidas que van en consonancia con las precauciones que hay que tomar. Las principales medidas pasan por la higiene personal, un lavado frecuente de manos con una duración al menos de 50 segundos e incluso llegar a utilizar geles desinfectantes como este con una base de alcohol. Situarnos mínimo a 1 metro de distancia con alguien que pueda estar contagiado por coronavirus o que presente síntomas. Y si somos nosotros los que estornudamos o tenemos estos síntomas, debemos protegernos la boca y la nariz con el codo. También debemos evitar llevarnos las manos a la boca, a la nariz e incluso a los ojos. Y si presentamos síntomas, lo más recomendable es permanecer en casa. Y aunque las autoridades hagan sus recomendaciones... Porque le hemos besado el lunes, le hemos besado el martes y espero que lo besemos esta noche. Y he prometido que mientras viva voy a venir y me quedaré a dormir los días que pueda. Manuela seguirá pensando en su promesa y en besar a Jesús de Medinaceli.
A diferencia de España, Italia sí que cierra los colegios y universidades hasta mediados de este mes de marzo. La epidemia ha matado en el país a 107 personas e infectado a más de 3.000, en el que es el mayor foco europeo. La decisión del Ejecutivo se ha tomado teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Científica creada expresamente para combatir el coronavirus. De hecho, Italia ha sido el principal foco, como decíamos, de los contagios exportados en Europa. En España, los primeros casos de coronavirus se registraron en Canarias y se debieron a consecuencia del viaje de un médico italiano y su novia, que se encontraban de vacaciones en Tenerife. Pablo Iglesias asiste al Consejo de Seguridad Nacional sin haber firmado el pacto antiterrorista. Se trata de un acuerdo que Pedro Sánchez, cuando era líder de la oposición, impulsó como cuestión de Estado tras los atentados de París en 2015. No ha suscrito Pablo Iglesias ese pacto, pero sí acude a esta cita en calidad de vicepresidente segundo del Gobierno. La reunión del Consejo de Seguridad ha estado presidida por Su Majestad Felipe VI y se ha desarrollado desde las 11 de la mañana en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. Se creó hace ya 7 años, en 2013, para asistir al presidente del Gobierno sobre los principales asuntos de interés para la seguridad del país y se analizan también las principales amenazas. Entre esas amenazas destacan ahora mismo el terrorismo, las pandemias y epidemias, los flujos migratorios, el crimen organizado, las catástrofes naturales, los ciberataques y los riesgos de una crisis económica. Donde Pablo Iglesias lideró un escrache a Rosa Díez, el dirigente morado ha sufrido la bronca de los universitarios. Al poco de tomar la palabra en una conferencia, los jóvenes le han tildado de traidor y también de vendeobreros. El grupo de jóvenes ha abandonado poco después el salón de actos, ante lo que Pablo Iglesias ha recibido un fuerte aplauso. El morado sufre en primera persona lo que él tantas veces ha defendido. Lo que está claro es que los ciudadanos están hasta el gorro de algunos de sus representantes y de los escasos medios de participación democrática de nuestro sistema. Hay que decir que no es aceptable que los términos del debate político los tengan que marcar solo los que gobiernan y recortan. Hacía falta ya que se viera en los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites. Eso que los politólogos llamamos accountability. Y eso es lo que han conseguido los scratches. En una palabra, democratizar los debates políticos, pues al interpelar a las élites directamente, los scratches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. El conflicto ha vuelto a estallar en el gobierno socialcomunista. La ley de libertad sexual ha provocado la guerra interna por enarbolar la bandera feminista. Se trata de una norma que ya comenzó Carmen Calvo hace un año, pero que ahora Irene Montero saca adelante. Lo hace después de que el Ministerio de Justicia haya tenido que hacer ciertos retoques para que estuviese lista a tiempo. Saltan chispas en el Gobierno por la nueva ley de libertades sexuales. A las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. No da nombres, pero el ministro de Justicia se ha podido dar por aludido. Estoy convencido de que los políticos, y lo decía en mi comparecencia en el Congreso, hablamos demasiado. No hay ningún tipo de reproche e insisto, lo verdaderamente importante es que seamos un gobierno feminista y que nos pongamos al frente de Europa en una lucha absolutamente importante como es la igualdad. Tras esto, los socialistas, ministros y dirigentes han salido en bloque para defender que no hay machistas en el gobierno de coalición. No hay nadie en el gabinete que sea machista y, bueno, los proyectos de ley hay que mejorarlos y efectivamente el debate consigue que haya resultados mejores. Quieren dar imagen de tranquilidad, pero hay dudas. No hay ministros machistas, aquí hay un gobierno feminista, del primero al último, ¿vale?
Irene Montero, ministra de Igualdad, ha querido destacar también que este es un gobierno feminista y precisamente por eso también consciente de que todas las leyes que suponen un avance para los derechos de las mujeres, todas las leyes feministas, así ha pasado históricamente desde la del divorcio, la del aborto o la propia ley de 2004 del Partido Socialista, siempre las leyes feministas han tenido un especial cuestionamiento, una especial lupa. Pero el portavoz de Unidas Podemos ha reconocido las diferencias dentro del gabinete. Que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas. Un gobierno que resta importancia a lo sucedido porque aseguran diferencias hay en todos los proyectos. Sea como sea, esa norma deberá pasar el filtro del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal antes de iniciar su tramitación parlamentaria. El Ministerio de Igualdad se felicitaba en las redes sociales por conseguir llevar adelante este anteproyecto de ley, pero fíjense en cómo lo hace. Queremos que el grito feminista, sola y borracha quiero llegar a casa, se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Una irresponsabilidad tremenda por parte del Gobierno, ya que parece que fomentan el consumo de alcohol. Las redes sociales han estallado contra Irene Montero por hacer campaña oficial con el grito del feminismo radical. Pero este no es el último escándalo del feminismo del día. Este jueves se va a llevar a cabo en Cádiz el taller del autoconocimiento. En la descripción de la actividad se explica que durante 2 horas se va a explicar cómo funciona el ciclo menstrual, se romperán mitos sobre la vulva y se va a profundizar en anatomía femenina. En este taller solo podrán participar mujeres. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, liderado por Kichi, ha cedido además un espacio municipal público para que se celebre este taller de la Fundación de la Mujer. La educación vuelve al centro del debate político. Lo hace un día después de que Isabel Celaá haya conseguido aprobar su norma en Consejo de Ministros. Pero esta norma de educación, ya la octava, nace sin consenso entre los diferentes partidos. No garantiza la enseñanza del español y pone la asignatura de religión en la diana. Patricia Tenorio, muy buenas noches. Buenas noches. Una ley que levanta ampollas en casi todos los partidos. Nuevos requisitos tras acabar de estudiar la carrera. Habrá que pasar un MIR educativo. También habrá que cursar un año más de prácticas desde que se acaban los estudios y antes de empezar a ejercer como profesor. Habrá una asignatura nueva, valores cívicos y éticos, que se cursará de forma obligatoria tanto en quinto y sexto de primaria como en primero, segundo y tercero de la ESO. Y también novedades en cuanto a la educación secundaria y en bachillerato, porque podrán pasar de curso aunque tengan asignaturas suspensas. Hoy la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha dicho que debemos centrarnos en que esta es una ley meramente educativa y no hacer debates externos de si religión sí o religión no. Tenemos un texto, tenemos un buen texto, es una buena ley que habla de educación y por eso yo reclamo, me gustaría mucho que las fuerzas políticas fuéramos capaces de traspasar la barrera del sonido, esa de quedarnos en religión sí o religión no, que tiene su importancia obviamente, pero que no es el proyecto de ley, y también traspasar este otro mantra de pública concertada, porque la ley no de ninguna de las maneras formula ningún otro tratamiento alternativo para la concertada más allá del que ya venimos teniendo. Es sin duda el punto más polémico de esta ley, porque Celaá ha dicho que va a dejar de ser obligatoria, y no solo eso, sino que tampoco va a contar su nota para la media de esa prueba que se necesita para acceder a la universidad. En cuanto a la educación concertada, nada ha dicho la ministra de Educación. Sin embargo, sí dice que quiere una educación pública de calidad, algo que no le ha sentado nada bien al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, que ha aprovechado una visita justamente a un colegio concertado para decir que él quiere presentar una ley alternativa a la de este gobierno. Hoy planteamos en positivo un modelo educativo alternativo y distinto al que han planteado ayer desde el Gobierno de la Nación, con una ley que pensamos que se ocupa más de la ideología que del rendimiento de los alumnos, que se ocupa más de la confrontación sectaria con los partidos políticos de la oposición que en la integración, la libertad, la equidad y la igualdad en el sistema educativo, y que fragmenta, creo que al mandato de los socios nacionalistas del Gobierno, fragmenta un sistema educativo que tiene que ser de ámbito nacional.
Hablamos ya con Pedro Caballero, presidente de CONCAPA. Tenemos conexión con él vía Skype. Señor Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Consideran que esta ley está impuesta y que no tiene en cuenta a las familias? Totalmente. Lo vamos diciendo desde hace pues una semana aproximadamente, desde que todo esto se ha precipitado, ha ido con rapidez, sin consenso, sin diálogo, con toda una comunidad educativa totalmente dividida en dos y fragmentada y sin consenso, y sobre todo vulnerando derechos fundamentales de las familias, como son el poder elegir el centro educativo y elegir la educación que quieren para sus hijos. ¿Va a empeorar el sistema educativo que se consiga aprobar pasar de curso con asignaturas suspensas? Vamos a ver, es que tenemos que apostar por la calidad educativa, y la calidad educativa no es para maquillar las cifras, pasar a los alumnos que no han desarrollado correctamente su curso y no han adquirido las competencias necesarias para poder promocionar. Por lo tanto, vemos una barbaridad. Aquí tenemos que apostar por el esfuerzo y el trabajo. CONCAPA lo que quiere es llegar a un verdadero pacto educativo donde todos estos aspectos se puedan dialogar, se puedan consensuar y trabajar en ese esfuerzo y en ese trabajo. No en que aquí puede aprobar cualquiera y que puede titular cualquiera. ¿Se margina la religión en esta norma de educación? No es que se margine, se deja totalmente al margen. Se queda casi subsidiaria, casi residual. Hay unos acuerdos firmados con el Estado español y la Santa Sede, no solo con la religión católica y con confesionales católicas, sino también con otras confesiones religiosas que también tienen acuerdos con el Estado español y que vulnera el quitar la asignatura de religión o dejarla en esta situación de casi ser residual, vulnera también a esas otras confesiones que también van a ver perjudicados sus intereses y sus derechos, y sobre todo afecta a la libertad religiosa de las familias, que podemos elegir el tipo de educación que creemos más conveniente para nuestros hijos. Se añaden aspectos nuevos como el desarrollo sostenible o la igualdad de género. ¿Cómo lo valoran desde CONCAPA? Nosotros hemos apostado a que la ideología de género tiene que estar fuera de las aulas. Las aulas tienen que ser neutrales, tiene que ser una educación neutral, se tiene que respetar escrupulosamente toda la pluralidad de la sociedad que tenemos actual y de la diversidad, sobre todo educativa, que tenemos, y por lo tanto apostamos porque la ideología de género tiene que estar fuera de las aulas. Todo lo que entra dentro de la controversia tiene que sacarse de las aulas. Y la mayor controversia es que cada vez que los políticos se meten en la educación, generan un verdadero barrizal que no hay manera de que las familias nos podamos poner de acuerdo. ¿Consideran entonces que se vulneran los derechos fundamentales de las familias para poder elegir el tipo de educación que desean para sus hijos? Totalmente, totalmente. Cuando a las familias se las deja al margen, cuando no se cuenta con ellas para desarrollar un proyecto de ley, cuando no podemos participar activamente en la educación de nuestros hijos, se vulneran esos derechos fundamentales que, les guste o no, vienen recogidos en el artículo 27 de la Constitución. Es decir, ¿apostarían ustedes, como por ejemplo, como ocurrió con el salario mínimo, un diálogo social con diferentes asociaciones de padres para poder elaborar esta norma de educación? Mira, tenemos que trabajar en muchos aspectos importantes. Tenemos que ver cómo podemos conciliar la vida laboral y familiar para poder participar en la educación de nuestros hijos, un aspecto muy importante para que podamos participar en esa vida escolar, y sobre todo lo que tiene que partir es una buena ley, una ley de calidad, y esta ley de calidad debería de nacer desde ese pacto educativo, desde este pacto social y político por la educación, que este gobierno progresista de consenso y de diálogo reclama cada 2 por 3. En la reunión que tuvo CONCAPA en el Ministerio de Educación con la ministra el día 26, se nos hizo hincapié en que estuviéramos tranquilos, que se iban a defender los derechos de las familias para poder elegir la educación de sus hijos, pero a día de hoy lo que estamos viendo es que esas palabras han quedado en un vacío y van en sentido contrario totalmente. Pedro Caballero, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas noches. Muchas gracias y un saludo para todos.
Los agentes de policía y guardia civil se plantaron ayer ante el Congreso al tiempo que el Gobierno vetaba la equiparación salarial que se les había prometido. Vox ha registrado este miércoles en la Cámara Baja como proposición de ley a su nombre la iniciativa legislativa popular que fue propuesta por el sindicato policial Jusapol. Es nuestra obligación como grupo parlamentario presentar esta proposición de ley para terminar con esa discriminación retributiva que viene sufriendo la Policía Nacional y la Guardia Civil desde hace varias décadas, abandonados por gobiernos del Partido Popular y por gobiernos del Partido Socialista. Hay que terminar de una vez por todas con esa discriminación que les está llevando a una diferenciación en el complemento específico, en la nocturnidad, en las horas extras, que tiene su reflejo en las pensiones, que tiene su reflejo en las cotizaciones y que exigimos que al menos para la segunda actividad y la reserva puedan cobrar el 80% de lo que están cobrando la Policía Nacional y la Guardia Civil en activo. Es algo de justicia que desde Vox vamos a luchar para que de una vez por todas exista justicia retributiva en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 4 años después, vascos y gallegos vuelven a las urnas. Lo van a hacer el próximo día 5 de abril. Estos ciudadanos de estas dos comunidades están llamados a las urnas ese domingo para elegir a los representantes de sus respectivos parlamentos autonómicos. Unos comicios en los que las encuestas no reflejan cambios en la gobernabilidad, ya que lo más probable es que el Partido Nacionalista Vasco vuelva a ganar en el País Vasco y el Partido Popular en Galicia. Pero vamos a ver qué es lo que dicen los sondeos y empezamos precisamente por el País Vasco. Esta que ven aquí es la que van a ver ahora, es la situación que quedó tras los resultados de las elecciones del pasado 2016. Como ven, los nacionalistas vascos en primer lugar con 28 escaños, Bildu les sigue, después Podemos, por detrás estaría el Partido Socialista y aquí estaría Podemos, Partido Popular con 9 diputados. Ahora, todo este escenario cambia porque también el Partido Popular acude a las elecciones vascas en esa coalición de PP más Ciudadanos. Aquí sí lo han conseguido, en Galicia han visto que no. Aquí el Partido Nacionalista Vasco se sitúa y supera los escaños que obtuvo en el pasado 2016 y se sentaría en el Parlamento Vasco con 31 escaños. Bildu le sigue por detrás con una horquilla de entre 18 y 19 parlamentarios. En tercera posición estarían los socialistas con entre 11 y 13 diputados. Por su parte, Podemos entre 7 y 9, esa coalición que les mencionábamos del Partido Popular con Carlos Iturgaiz como cabeza de listas conseguiría 5 o 6 asientos en la Cámara Vasca y atención porque Vox lograría entrar, según este sondeo de la radio y televisión pública vasca, en el Parlamento Vasco y lo haría con un escaño. Y nos vamos ahora hasta Galicia porque aquí, como les decíamos antes, el Partido Popular no ha logrado, Ciudadanos no ha logrado llegar a esa coalición que pretendían rascar a Ciudadanos, por lo que el Partido Popular, que supera esa mayoría absoluta a día de hoy con 41 escaños, podría temerla según el último sondeo que hemos conocido de Celeste Tel para el diario.es. Vamos a verlo porque el Partido Popular podría quedarse muy ajustado. Este sondeo habla de entre 36 y 38. Les recordamos que esa mayoría absoluta se sitúa en los 38 parlamentarios. Le seguirían los socialistas y lo harían con un margen de entre 20 y 22. Por detrás estarían los nacionalistas gallegos con 9 diputados y por último las filas moradas con 8 parlamentarios. Estos serían las encuestas que pueden predecir qué es lo que va a suceder de cara al 5 de abril, pero ya lo saben, los sondeos son meramente encuestas. Seguimos en Galicia porque allí se ha registrado la agresión a un militante de Vox en Pontevedra. Ocurrió cuando el coordinador del partido en Cangas de Morrazo se encontraba en una mesa informativa. El hombre de 77 años fue golpeado en la cabeza por un ciclista que iba cubierto con una capucha y se dio a la fuga. Como consecuencia del golpe, simpatizante de Vox sufrió fuertes dolores en el oído. Vox ya ha presentado la oportuna denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. Manuel, ¿estás bien? Bueno, en realidad me duele bastante porque me dio con la caja aquí en la oreja y me está zumbando un poco el oído. Y vamos a seguir analizando más asuntos porque desde el separatismo catalán, ya lo saben, este martes Oriol Junqueras salió de prisión y ahora la Fiscalía podría estar estudiando esta medida porque podría contradecir la normativa, la sentencia que impulsó el Tribunal Supremo. Lo analizamos en nuestra sección de tribunales con el director de Confilegal, con Carlos Berbel. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Alba.
¿Puede anular esta sentencia, esta decisión? Es lo que intenta evidentemente la Fiscalía, pero vamos, si lo piensas bien, es una sentencia del Tribunal Supremo, la cúspide de nuestra justicia, y quien le ha enmendado la plana es una junta de tratamiento, una decisión administrativa, con lo cual, a ver, es un escándalo, es una burla, y es algo que a muchos españoles pues les lleva a los demonios. ¿Cómo es posible que un señor que le hayan condenado a 13 años de cárcel por sedición y por malversación de fondos públicos, pues de pronto esté pues disfrutando 3 días a la semana, pues además de un trabajo? Pues el principio de igualdad no se cumple. A mí me contaba otro día un amigo de instituciones penitenciarias que hay muchos presos que dicen que ellos también quieren lo mismo, evidentemente. Bueno, ya son 7 de 9 los golpistas encarcelados que están saliendo de prisión. Y van a salir todos con un artículo que es su 100.2. Otro día publicamos una columna de Manuel Obrademón que hablaba justamente de cómo se podía solucionar esto, y esto se soluciona con un decreto. Un decreto modificando el articulado y se acabó la historia. Pero claro, aquí los únicos que están resistiéndose en estos momentos son fiscales. Más noticias. Ayer se aprobó la Ley de Libertad Sexual y lo ha hecho en medio de mucha polémica y parece que abriendo una guerra más en el gobierno socialcomunista. Más que una guerra, yo creo que ha habido... A ver, el Partido Socialista tenía desde febrero del año pasado un anteproyecto de ley en el mismo sentido que lo que ha propuesto Irene Montero, la ministra de Igualdad. Por mis informaciones, lo que yo he podido saber es que la propuesta primigenia, primitiva, de Irene Montero y de su equipo no tenía el nivel que debía tener un proyecto de este tipo. Entonces el Partido Socialista, que tampoco quiere en ningún caso crear ningún problema y nada por el estilo, ha estado en las últimas semanas, incluyendo sábado y domingo, tarde y saliendo muy de noche, para redactar un anteproyecto de ley que pueda pasar o que pueda empezar a negociarse en el Parlamento. Es decir, la pregunta es, ¿estaba al nivel de lo que tenía que estar el anteproyecto ese, el borrador que han presentado? No estaba al nivel que tenía que estar. Entonces el Partido Socialista ha utilizado todos los recursos técnicos que tenía para ponerlo a nivel claro. ¿Cuáles son los puntos más llamativos? Pues mira, para que la gente lo sepa, por ejemplo, le estaba comentando ahora mismo a un compañero vuestro, pues el acoso sexual entre compañeros de 6 meses a 1 año, si es un igual, y de 1 año a 2 años de prisión si eres un superior. La violación de 4 a 10 años se puede ser hasta 15 años. El acoso, por ejemplo, el seguir a una mujer y demás, de 3 meses a 2 años. Quiere decir, a ver, es tanto la casuística que prácticamente, siendo hombre, uno se puede plantear muy seriamente el tener una relación con una mujer, porque si en un momento dado se le cruzan los cables, yo sinceramente me preocupo, pero mal que estoy casado. Más asuntos. El Supremo considera usura los contratos de esas tarjetas de crédito con intereses que sean superiores al 20%. ¿Pero van a cancelarse este tipo de tarjetas? No va a cancelarse, pero esta sentencia ha creado una gran polémica, la está creando una gran polémica, porque, a ver, estos son contratos de consumo, ¿vale? Entonces tendrían que haberse sometido a un control de abusividad y un control de transparencia. Es decir, si el tipo de interés que se aplica es muy alto, evidentemente eso tiene que pasar por unos controles. Si no los cumple, evidentemente se puede tumbar. Pero han optado por una ley de 1908, la ley de usura. Y esa ley de usura pues tampoco han dejado demasiado claro hasta qué punto o desde qué tanto por ciento es usura, si desde el 20% o del 27%. Por lo tanto, no han despejado demasiado la cosa. Además, hay una cosa muy clara. Cuando Azcárate hace la ley, lo hace pensando claramente en contratos negociados, de tú a tú. Y yo, siendo el prestamista, me aprovecho de ti porque esta es una mala situación, porque eres un jovenzuelo que no tiene mucha idea o porque eres un incapaz. Los contratos que se hacen justamente con las tarjetas revolving son contratos en masa, son contratos que se hacen a una multitud de gente y aparte no tienen en cuenta cómo es la persona y el dinero que tiene, sino simplemente firma un contrato y ya está. Son dos soluciones completamente diferentes que en Europa con una directiva ya lo han solucionado. Aquí hemos aplicado el tema de la usura. Ya te digo que va a haber un carajal muy gordo dentro del mundo jurídico porque no hay unanimidad en torno a la solución que se ha dado.
La Fiscalía pide 8 años de prisión para el exjefe de anatomía de la Complutense por ese hacinamiento de cadáveres. Imagínate, ¿no? Estaba mal. Piden 3 años por una parte y por tratamiento laboral a los trabajadores y por otra parte otro año. Son 3 años realmente, aunque sean 8. A ver, aquello era la casa de Drácula, vamos a llamarla así. Es decir, los cadáveres que se habían entregado eran personas que habían donado su cadáver para el estudio y demás. Y el mantenimiento que estaban siendo sometidos los cadáveres, supuestamente, o tienen que juzgarlo, evidentemente, pues no era el más adecuado. Yo creo que ese juicio, cuando salga, va a atraer mucho la atención por el morbo que tiene, porque hay mucho morbo. Y tú imagínate además los familiares de esas personas que andan a sus cadáveres, ¿no? Pensar que estaban en una situación, bueno, horrorosa, en descomposición. Bueno, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Y ya por último, han registrado la casa de Iker Casillas en el marco de una investigación por fraude fiscal en el fútbol de Portugal. Esto puede ser una cortina de humo para manchar su candidatura. Y 76 personas más. Y estoy... pues Jorge Méndez, por ejemplo, el famoso representante de Cristiano Ronaldo. Quiero decir, a ver, esto forma parte de una investigación. Y Iker Casillas, yo siempre acudo a Twitter para ver qué es lo que dice. Rápidamente he salido con un tuit diciendo, mira, somos 76 personas y yo, y he abierto las puertas y he facilitado todo lo que hay que facilitar a la justicia. Yo creo que esa forma de actitud de nuestro portero nacional me parece lo más adecuado. Yo creo que no hay que preocuparse con respecto a Casillas. Casillas es un tipo que cuida muy bien sus cuentas. Nunca le han pillado nada raro ni nada por el estilo. Y si me dices, ¿tiene algo que ver con que se presenta a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol? Una buena conspiración vende mucho. Desde luego. Carlos Durbel, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. La senda de estabilidad presupuestaria ha llegado hoy al Senado. Fue aprobado el pasado jueves en el Congreso como paso previo a la tramitación de los presupuestos generales del Estado de este 2020. El Pleno de la Cámara Alta ha validado ese acuerdo del Gobierno que está acompañado por el techo de gasto. Sale adelante con 133 votos a favor, 109 en contra y 14 abstenciones. Se validan de esta forma los objetos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones. Una vez el Gobierno ha obtenido este respaldo del Senado a la nueva senda, va a empezar a elaborar ya el proyecto de presupuesto de 2020, cuya tramitación parlamentaria y aprobación definitiva espera tener lista antes de que acabe el verano. Los funcionarios protestan en Mérida para reclamar la subida salarial. Convocados por el sindicato del CESIF, los trabajadores de la Junta de Extremadura se han concentrado esta mañana a las puertas de la Consejería de Hacienda para exigir la subida del 2% que fue aprobada por el Gobierno central. Los funcionarios se han preguntado cómo es posible que con unos presupuestos autonómicos para este año recién aprobados, que crecen un 3,6%, la Consejería alegue que no hay disponibilidad presupuestaria suficiente. La Caixa firma con la Xunta de Galicia su acuerdo de colaboración en materia de acción social para este 2020. Con este convenio, la entidad intensifica su compromiso con Galicia y potencia los proyectos sociales de lucha contra la pobreza infantil, de integración sociolaboral de colectivos desfavorecidos, de atención a personas mayores o con enfermedades avanzadas y vivienda social. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, han suscrito en Santiago de Compostela este acuerdo marco que recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, educativa y cultural para este ejercicio, incluyendo una colaboración específica para apoyar el Xacobeo en el próximo 2021. Este miércoles se ha iniciado el juicio contra el acusado de degollar a su mujer en 2017 en Azuqueca de Henares. Los hechos ocurrieron en diciembre de hace 3 años, cuando continuaron una discusión que había mantenido la noche anterior en la casa de ambos. La habría seguido hasta el baño, donde la habría degollado de forma sorpresiva e inesperada, sin que la víctima tuviese posibilidad alguna de defenderse. Los 3 hijos de la asesinada, todos ellos menores de edad, uno de ellos un bebé, se encontraban en el domicilio cuando ocurrieron estos hechos. La Fiscalía de Guadalajara solicita 30 años de prisión, mientras que la defensa exige su absolución.
Los secuestros virtuales son cada vez más habituales. Son personas que fingen secuestros por teléfonos y llaman pidiendo rescates a las víctimas a cambio de la liberación del miembro de la familia que supuestamente estaba retenida. Así actuaba una mujer desde Santiago de Chile, que ya ha sido detenida por 5 secuestros virtuales. El arresto ha sido posible tras seguir los agentes el rastro de los 600 euros de la última de las víctimas, una mujer residente de Alcorcón, que había remitido al país sudamericano a través de una oficina de envío de dinero. La detenida fue capturada cuando se disponía a cobrarlo en Chile. En Chile, con todos estos secuestros que habría llevado a cabo esta mujer, habría conseguido un botín de 2.400 euros. Desde la Policía Nacional indican que en esta época del año existe un repunte de las llamadas extorsivas procedentes principalmente desde el interior de centros penitenciarios de Chile y cuyas características principales son la sorpresa y el estado de angustia en el que se sume a la víctima. La manifestación de ayer de policías y guardias civiles provocó cortes y atasco en las carreteras madrileñas y de esta forma que van a ver, un hombre se evitó el tráfico. Conducía de forma temeraria por la zona peatonal del Paseo de la Castellana mientras insultaba a las fuerzas de seguridad del Estado. Grabó este vídeo al mismo tiempo que conducía y lo publicó a posteriori en las redes sociales. El hecho de subirlo a Instagram ha facilitado su identificación. Ya ha sido detenido, tiene 29 años y cuenta con múltiples antecedentes penales. Que os jodan, maricones. Vendía marihuana en un kiosco de bocadillos y bebidas de la Cañada Real. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a 2 personas que tenían en su poder 21 kilos de esta droga. Los agentes realizaban un patrullaje preventivo en la Cañada Real cuando sucedieron los hechos. Sobre las 7:15 de la tarde de ayer se percataron de un fuerte olor a marihuana. Observaron cómo desde ese kiosco la persona que lo regentaba estaba despachando a un grupo de toxicómanos. Al percatarse de la presencia policial, el individuo del puesto recogió todos los efectos que tenía en el mostrador. Los uniformados comprobaron en la furgoneta, que estaba justo al lado, que había cargamento de marihuana. Distribuían sustancias dopantes en diferentes gimnasios de Barcelona. Un grupo conformado por 7 personas tenían en su poder, listas para vender, 1.650.000 dosis en el mercado ilícito. Y en el mercado ilícito tienen un valor de 1 millón de euros. Los Mossos de Escuadra han detenido a 5 personas de nacionalidad española, una marroquí y otra de origen pakistaní. Iniciaron la investigación en julio de 2019 a raíz de un envío de 100 cajas de hormona de crecimiento que la empresa de transportes entregó a una dirección equivocada y los Mossos de Escuadra averiguaron que el remitente operaba como mayorista especializado en la importación clandestina de medicamentos. Michael Bloomberg se retira de la carrera presidencial. Hace 3 meses se posicionó asegurando que quería derribar y ganar en las urnas a Donald Trump, pero ahora, un día después del supermartes, se marcha. El que fuese alcalde de Nueva York se ha gastado una cuantía económica muy elevada y de su propio bolsillo para así poder financiar su campaña tardía. Retirado Bloomberg, Biden ya no tiene rival moderado y se refuerza ante Sanders. El presidente Trump se ha mofado de él en las redes sociales. Mini Mike Bloomberg, apártate de la carrera para presidente. Le dije hace mucho que no tiene lo necesario para serlo y que podría haberse ahorrado miles de millones de dólares. Ahora derrochará dinero en la campaña de Joe, el dormilón, para lavar su imagen. No funcionará. Joe Biden toma impulso en el supermartes estadounidense y sale reforzado contra Bernie Sanders. La carrera por la candidatura demócrata queda reducida a un cara a cara entre ambos. Uno de los dos tendrá que medir sus fuerzas con Donald Trump para poder llegar a la Casa Blanca. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha conseguido la victoria en 8 de los 14 estados en el conocido como Supermartes, frente a Bernie Sanders, que ha logrado al menos imponerse en otros 4, según los datos hasta ahora publicados por las autoridades electorales estadounidenses. Biden, considerado un candidato moderado al que respalda el aparato del partido, ha logrado alzarse con la victoria en más estados que su contrincante. Y todo a pesar de los pobres resultados que había cosechado en las votaciones anteriores. Por su parte, Sanders ha ganado en Colorado, Utah, California y Vermont, su estado natal. Según las proyecciones de los medios estadounidenses, durante este supermartes, que se celebra en 13 estados, están en juego 1.357 delegados de los 1.991 que garantiza la nominación final en la Convención Nacional Demócrata.
una convención que se celebrará en Milwaukee del 13 al 16 de julio. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha arrasado en las primarias republicanas y ha agradecido sus buenos resultados en diferentes estados. Los tornados dejan ya 25 muertos en el centro de Estados Unidos. Fíjense en estas imágenes. Se trata del aeropuerto más grande del estado y muchas de estas aeronaves, algunas privadas, están amontonadas en las pistas. Estructuras, viviendas y edificios comerciales han quedado completamente destrozados. Más de 73.000 casas se han quedado sin energía. Los tornados se han originado por una línea de fuertes tormentas que se han extendido desde Alabama hasta Pensilvania. El gobierno ha declarado ya el estado de emergencia y se han abierto 4 refugios. Se trata de uno de los desastres más poderosos que ha impactado en este estado del sureste de Estados Unidos y comparable al que exactamente hace un año se registró en el vecino de Alabama. El deshielo ha descubierto una nueva isla en la Antártida. El continente blanco cambia y conforme los glaciares se van derritiendo ha aparecido esta nueva isla que antes se consideraba un bloque de hielo. Conforme los glaciares se van retirando, ejercen menos presión en la corteza terrestre, lo que permite que la tierra firme rebote y se eleve. Ha sido una expedición científica que recorría las costas de la Antártida la que ha encontrado a esta isla. La han bautizado como Sif, que es la diosa nórdica asociada con la Tierra. La isla tiene 350 metros de longitud y está cubierta de hielo, pero se eleva sobre el océano sobre una capa rocosa. Esta roca es granito volcánico y en ella ya hay una colonia de focas. No hay tiempo para más, nos despedimos ya, gracias por acompañarnos y muy buenas noches.